Abra su Biblia. ¿Trae su Biblia? Ábrala, por favor, en Colosenses capítulo 3. Vamos a leer los versículos 12 al 14. La vestimenta espiritual del creyente. Prendas con las que nosotros nos debemos de vestir. Ya ve, usted se viste, usa camisa, ¿verdad? Pantalón y todas esas cosas. Así que esto es hablando, ¿verdad? Figuradamente. Entonces, la palabra de Dios dice, comenzando el 12, todos en voz alta: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Padre, gracias, Señor, por darnos la oportunidad de entrar a este último mes del año 2013, Padre. No sabemos si lo vamos a terminar, mi Dios, este mes, pero nos ha permitido llegar a este día, al primer día y al primer domingo. Y Padre, por fe creemos que vamos a celebrar, a recordar el nacimiento de nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo. Prepare nuestros corazones, Señor, para hacerlo de una manera espiritual, para llevarlo a cabo, no, Señor, pensando en nosotros mismos, sino en Jesucristo, que dejó su trono y que vino a morir por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por habernos rescatado, Señor, de la vida religiosa en la cual nos movíamos la mayoría de nosotros. Gracias por haber traído a Jesucristo, haber enviado a Jesucristo, y porque ahora mora en nosotros, nosotros le hemos aceptado como nuestro Salvador personal. Y es por eso que podemos nosotros, Señor, imitar sus cualidades y sus características, las cuales vamos a ver algunas de ellas en esta oportunidad. Espíritu Santo, oramos para que en el nombre de Cristo, Padre Celestial, el Espíritu tome nuestra mente, emociones y voluntad y nos lleve a través de nuestra meditación, Padre. Háblenos, Señor, a lo más profundo, Señor. Perdone y limpie el pecado de cualquiera de los que estamos acá, que pueda ser un obstáculo para que tu palabra no llegue al fondo de nuestro corazón. Bendiga ricamente su pueblo, mi Dios, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Amén, amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Una vez que el ser humano, la persona, ha aceptado a Cristo como el Salvador de su alma, es entonces que tiene una vida nueva, hermanos. De acuerdo a la palabra de Dios, el creyente en Cristo Jesús se debe de vestir con el nuevo ropaje, con la vestimenta que el Señor nos dio al instante en el cual nosotros hemos nacido espiritualmente. Sin embargo, dentro del creyente sigue morando la antigua naturaleza carnal. Aún vive dentro de nosotros el viejo hombre inclinado a la maldad, que con ese ropaje viejo quiere controlar nuestra vida. Es importante recordar, para otros saber, que antes de ser salvos solamente habitaba la naturaleza antigua, aquella con la cual nosotros llegamos a este mundo, o sea, la carnal, la que se inclina a la maldad, al pecado, a las cosas vanas, a las cosas pasajeras, a las terrenales. Y por eso nosotros nos inclinamos hacia la maldad, hacia el pecado. Pero una vez aceptando a Jesucristo, pues vino Él a morar en nosotros y ahora tenemos la nueva naturaleza. Y mire, hermano, hermana, la palabra de Dios nos dice que nos vistamos.
del nuevo hombre. Amén. Eso significa que si Dios nos ordena hacer algo es porque nosotros estamos capacitados para hacerlo. La gente se excusa, la gente cristiana se excusa, alguna de ellas, y dice, es que no puedo dejar de practicar este pecado, no puedo, y la verdad es que humanamente jamás lo va a poder hacer. Necesita que el Espíritu Santo, que la nueva naturaleza espiritual controle ese viejo hombre. Pero otros no se esfuerzan. Otros simplemente les gusta vivir de esa manera. Y para estas personas, pues Dios tiene un plazo, tiene un tiempo donde les va a llamar a cuentas. Y por lo tanto, usted y yo no somos nadie para juzgar y condenar a otras personas. Amén. Nosotros debemos dejar que Dios trabaje en las personas. Debemos orar cuando vemos fallas y debilidades en ellos. Pero nunca debemos de llegar a ese punto de que estamos juzgando las actitudes o los hechos de otras personas, hermanos. Eso lo tenemos que dejar, o se lo tenemos que dejar a Dios. Lo que nosotros nos corresponde hacer es vestirnos de la nueva naturaleza espiritual. Y es un pleito dentro de cada uno de nosotros entre las dos naturalezas. Acuérdese que la antigua no va a querer venir al templo, no va a querer venir a este lugar de adoración, no va a querer leer la Biblia, no va a querer orar, no va a querer evangelizar, no va a querer hacer el bien, pero la nueva sí quiere. Entonces es muy sencillo, hermano, para que usted se dé cuenta cuál es la naturaleza que está dominando su vida. ¿Me explico? Que si usted hace estas cosas que acabo de mencionar, es porque la naturaleza nueva está trabajando en usted y está controlándole. Pero si usted, hermano, vive, ¿verdad? Y no tiene deseos, pero si usted vive, hermano, haciendo las cosas de Dios, evangelizando, orando, llegando a la iglesia, es que la nueva naturaleza lo está controlando a usted. En la mañana regularmente no queremos levantarnos. Los domingos no queremos venir a la iglesia, ¿o no es cierto? Es más, muchas veces ese hombre no quiere ni siquiera ir a trabajar, se quiere quedar acostado ahí. Quizás las hermanas no quieren levantarse a hacer lonchecito a su esposo, ¿verdad? Porque la antigua naturaleza quiere descansar. Pero si es la nueva, se va a esforzar y va a ver a ese hombre, ¿verdad? Lo va a ver como un príncipe, ¿verdad? Al cual lo va a atender como un príncipe, y se va a levantar y le va a hacer su lonchecito y va a decir, gracias Señor, porque la nueva naturaleza espiritual mora en mí, ¿verdad? No lo hice enojada, lo hice contenta, ¿verdad? Y que te vaya bien, y el besito, y se va el hombre a trabajar. ¿Qué no es cierto? Pero el antiguo hombre, el viejo hombre, no quiere hacer nada de esto, no quiere levantarse. Ahora, usted y yo, entonces, regresando al pasaje bíblico, no tenemos ninguna opción. Dice la Biblia, vestíos. Otra vez, un término imperativo, un mandamiento de Dios, un mandamiento divino, que en cuanto nosotros abrimos los ojos, nos debemos de vestir del nuevo hombre, hermanos. Así como cuando usted se levanta y luego se pone su ropa y sale, porque ¿quién sale desnudo afuera? Nadie, porque nos da vergüenza. ¿Qué no es cierto, hermano? Pues ningún cristiano debería salir desnudo, espiritualmente hablando, fuera de su casa. Todos deberíamos de levantarnos y vestirnos con la nueva vestimenta espiritual, hermano. Y todo lo podemos hacer. Que yo no puedo es una mentira del viejo hombre. Que sí puede es una verdad del nuevo hombre. Y aquí hay algunas prendas que lo vamos a ver rápidamente, porque si usted está llegando por la noche, estamos estudiando esto de una manera más extensa, no se da cuenta. Pero algunas prendas de estas las estamos desmenuzando. Entonces, vamos a ver las prendas.
Antes, dice el Señor, fíjese bien cómo el apóstol Pablo identifica a los hijos de Dios, y lo hace de 3 maneras. Abra su Biblia, por favor, porque a mí me gusta que lean la Biblia, ¿verdad? Porque yo creo que todos necesitamos leer la Biblia. Pero mira, el versículo 12 dice, vestidos pues como ¿qué? Como escogidos de Dios, santos y amados. Mire, de 3 maneras nos ve Dios. Y nos lo hace saber a través del apóstol Pablo. Vestidos pues como. ¿Se da cuenta ese término como? Es bien importante para usted y para mí, hermano. Sí, Señor, amén. Dice, vístete como fulano de tal, vístete como tu papi, vístete como tu mami. La idea es de que te vistas o tomes el ejemplo de tu papá o de tu mamá en la manera de vestir, ¿sí o no, hermano? Aquí es la misma, aquí es lo mismo. Vístete como escogidos ¿de quién? De Dios, escogidos en Cristo Jesús para salvación. Todos los seres humanos, hermano, podemos alcanzar la salvación en Cristo. Pero dice aquí, como escogidos de Dios, y mira, santos. Y esta palabra santos puede indicar 2 cosas. La santidad, que posesional, y la progresiva. Posesional porque en el momento en que usted aceptó a Jesucristo, ahora vino a pasar a ser parte del cuerpo de Cristo, del pueblo del Señor. Santos, o sea, apartados, ajíos, o sea que Dios te agarró de aquella parte del mundo inconverso y ahora te ha colocado dentro de la familia de Dios. Eso es lo que tú eres. Un miembro del cuerpo de Cristo. Tú eres de la familia de Dios, no eres de la familia del mundo. ¿Me estoy explicando? Dice, vestidos pues como que, como santos, como se debe de vestir los ciudadanos del reino de los cielos. O sea, no estoy hablando ahorita de la ropa, de la materia. Estamos hablando de lo espiritual, hermano. Y dice aquí, vestidos pues como escogidos, o sea, parte de la familia de Dios, tú has sido separado. Dice, y amados. Amados por Pablo, estos cristianos, y amados de Dios. Usted y yo somos amados por Dios, hermano. Él nos ama, hermano. Pero fíjese bien que ya que pertenecemos al pueblo de Dios, ya que Él en su gracia nos separó para Él y somos amados por Él, ahora vamos a ver cuáles son las prendas, algunas de las prendas de vestir que nosotros nos debemos de poner diariamente en cuanto abrimos nuestros ojos, hermano. Y mire, la primera, y amados, de entrañable misericordia. O sea, siempre tiene que estar la misericordia en cada uno de nosotros, hermano. Y se acuerdan que los domingos por la noche hemos hablado de la misericordia y ya lo hemos extendido. Entonces, la misericordia en este versículo manifiesta el acto compasivo, el acto piadoso y el acto lleno de ternura que no debe de faltar en cada uno de los ciudadanos del reino de los cielos para hacer el bien al prójimo. Amén. Usted y yo tenemos la oportunidad de ser misericordiosos con los necesitados. Y si quiere, vaya conmigo aquí a Lucas capítulo 10. Evangelio según San Lucas capítulo 10. Qué bonito es hablar de la misericordia. Amén. Pero más hermoso es hacer misericordia. Porque hablar de misericordia son simplemente palabras. Pero hacer misericordia, hermano, es un acto que Dios demanda de cada uno de nosotros, de los escogidos, de los santos, de los amados. O sea que no es nada más para una persona, es para todo el pueblo de Dios. Agárrela para usted solamente, no deje escapar nada. Dígale, todo esto es para mí, Señor, porque es verdad, es para usted y es para mí individualmente hablando, mi hermano. Y cuánta misericordia no se necesita, hermano, no solamente dentro del pueblo de Dios, sino con la gente que no conoce a Jesucristo, hermano.
¿verdad? Quizás ustedes los del sábado no nos ven algunos de nosotros venir a evangelizar los sábados, pero a lo mejor hablamos más que ustedes. ¿Me explico? Por eso no es bueno estar mirando a ver quién llega, quién no llega. Estar juzgando, estar prejuzgando, estar condenando, estar que no llegue, porque los hermanos por allá afuera hablan y otros están en otros ministerios, hermanos. Amén. Porque muchas veces cuando nosotros llegamos hablamos, pero nomás nos sale algo y ya no llegamos. Por eso debemos de, mire, y hacer misericordia, sin esperar a ver que otros hagan misericordia. ¿Sí me explico, hermanos? Porque misericordia tiene que ver también con callar. Pero mire, en Lucas capítulo 10, versículo 30, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Fíjense bien, un líder religioso. Dice, asimismo un levita, y el levita era el que cuidaba el templo, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó también ¿de qué? De largo. Otro siervo de la iglesia, el levita. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido ¿a qué? A misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. ¿Cuánta gente no está necesitada en las calles? ¿Y cuántas veces nosotros los vemos? Pero pasamos ¿de qué? De largo. Igual que el sacerdote y el levita. ¿O no es cierto, hermano? Los vemos y pobrecito, y vámonos de paso. ¿Cuántas veces no llegan a nuestros hogares gente que ni dinero te pide un taco, te pide un pedazo de pan? Y tenemos, y muchas veces no les damos. Y mucha de esa comida se va a la basura. ¿Sí o no? Es verdad. ¿Cuánta gente no está ahí otra vez en los lugares de trabajo? ¿Me explico? Y los cristianos con comida, y otra vez, en lugar de llevárselos allá, al cesto de la basura. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, Dios quiere que nos vistamos ¿de qué? De misericordia. Por eso dice, ¿verdad? No es nada más de que hablar, sino hay que actuar, hermano. Este hombre miró y dice que luego vendó sus heridas. No fue y, pastor, fíjese que esto, que el otro. ¿Qué dijo? No dijo nada. Él actuó. Él rápidamente, dice, viéndolo fue muy, y acercándose, vendó sus ¿qué? Sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. No lo abandonó, le llenó la necesidad. Y después vemos acá que cuando él se fue, todavía preocupado, le dio dinero y dice: cuídalo, y cuando yo regrese aquí, yo te voy a pagar lo que tú gastes, lo inviertas en él. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? De esos 3, ¿quién usó misericordia? No, pues el samaritano, porque es la historia del buen samaritano. Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y hermano, eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Amén. Dar misericordia. A veces queremos que sean misericordiosos con nosotros, pero no queremos ser misericordiosos con otros. Se nos olvida que cuando llegamos algunos a este país, alguien usó misericordia con nosotros.
Y ahora llega gente de otros países y a veces familiares que ocupan un cuarto en nuestro lugar, en nuestra casa. Y como dice el dicho, el muerto y el arrimado a los 3 días, ¿qué? Apesta. Ya nos enfadan. ¿Y a nosotros cuánto tiempo nos tuvieron muchas veces? ¿Usando de qué? De misericordia. ¿Nos hicieron el bien o no nos hicieron el bien? Nos debemos de vestir no solamente de entrañable misericordia, o sea que siempre tiene que haber la misericordia, vestirnos de benignidad. Es la siguiente prenda de vestir. Y esto, benignidad, significa la acción que lleva a hacer lo bueno o correcto en relación con otras personas. Es el acto bondadoso por el cual llenamos las necesidades de la gente que está pasando por necesidad, bien junto, bien pegado con la misericordia que dice Gálatas 6. Mire, escríbalo, Gálatas 6, y si quiere ir hasta allá, pues vaya lo más rápido. Dice el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cuando tú haces el bien, hermano, ten por seguro que si no es la misma persona que te regrese el favor, como Dios está mirando, alguien más te va a hacer el bien cuando tú estés en necesidad. Dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Sí, hay que hacerles bien a todas las personas, pero primero tus hermanos en Cristo. ¿No dice la Biblia así? Primeramente a los de la familia de la fe. Porque aunque tengamos familiares, hermanos de sangre, si no conocen a Cristo, no son nuestra familia de la fe. Entonces ahí tú tienes que saber a quién le tienes que hacer el bien primero. Si quieres hacerlo bíblicamente, ya sabes lo que dice la Escritura, hermano. Yo no le estoy quitando ni le estoy añadiendo. Es entre usted y Dios a quien obedece. Además, el Señor Jesucristo, o Pablo dice que el Señor Jesucristo dijo que más bienaventurado es dar que recibir. O sea, hay más bendición en que usted le dé al necesitado que en que usted reciba. Amén. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Siempre para acá, recibir. ¿O no es cierto? Es el viejo hombre, hermano. Pero ya dice la Biblia que nos despojemos de ese viejo hombre y que nos vistamos como escogidos de Dios, santos y amados de misericordia y de benignidad. Y eso es una prenda para todos. La siguiente es vestirnos de ¿qué? De humildad. Aunque no lo necesitamos mucho porque nosotros somos muy humildes. Pero vamos a ver aquí que humildad es tener una opinión baja de uno mismo. Es considerar a otros por encima de uno mismo, hermano. Y la verdad, hermano, que nosotros nos hace falta mucha humildad. Desde el púlpito hasta mero atrás allá. ¿O no es cierto? Nos hace falta vestirnos de humildad todos los días, hermanos. Todas las horas debemos de andar con esa vestimenta. Todas son prendas del nuevo hombre. Humildad. Fíjese, Filipenses 2.3 dice que, bueno, vamos a leerlo ahí. Filipenses 2.3, porque quería ir a otro texto, ¿verdad? De Lucas, y lo vamos a ver también. Filipenses 2.3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a ¿qué? A sí mismo. ¿Y cuánto trabajo nos cuesta, hermano? No solamente pensar, sino actuar por abajo de los demás. Siempre queramos andar encima de los demás. ¿O no es cierto? Cuando nos llaman la atención, hermano, por algo que estamos haciendo mal, ¿nos gusta?
agachamos el rostro y decimos, gracias hermano, tiene razón, gracias esposo, gracias esposa, gracias papá, gracias mi hijo, tienes razón. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Raramente, hermano, raramente. Siempre creemos que nosotros estamos bien y los que están mal son otros. Porque por el viejo hombre que hay en nosotros. ¿Y qué dice Dios otra vez? Que nos desvistamos de ese viejo hombre orgulloso, soberbio y altivo y arrogante que está ahí. ¿Y que nos vistamos de qué? De humildad. No queremos. Es más, los que tenemos el temperamento así colérico, luego explotamos. Porque otra vez eso es el viejo hombre. ¿O no es cierto? Y miren, no necesita gritar para manifestar que tiene un temperamento explosivo. Algunos calladitos tienen un temperamento explosivo y lo manifiestan de otra manera. Hermano, es difícil. Por eso el Señor dice como escogidos, como santos y amados, vestidos. O sea, nos debemos de vestir como ciudadanos del reino de los cielos. No ciudadanos de México, de Estados Unidos, de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala y de Honduras y de Costa Rica. Ahí póngale donde quiera. Usted y yo somos ciudadanos del reino de los cielos, hermano. Y dice que así, de esa manera nos debemos de vestir. Además, la gente de afuera tiene que ver una diferencia en usted y en mí, hermanos. Allí en la comunidad donde vivimos, ahí en el hogar, en el lugar de trabajo, donde las visitas que hacemos al doctor y todo eso. Ya se ha escuchado de cristianos que llegan ahí enojados. No les llaman y en lugar de decir, sabe que pues no, todavía no, ya se pasó mucho tiempo. No, yo aquí llegué a tal hora. ¿Y por qué está atendiendo a aquella persona primero? Uno tiene que hablar cuando es necesidad, pero hay que saber cómo hacerlo, hermano. Cuando se nos atraviesa un carro o alguien no avanza, cuando se pone la luz verde luego, ¿qué hacemos? Todo eso tiene que ver con humildad, hermanos. O que nos pipi, muévase. ¿Y cómo responde uno? Aquí te va como antes. Aquí es hace un año pasadito. Por ahí vive porque me ve y se agacha, como en la canción, y se va de lado. Pero iba para el seminario y estaba mirando porque ahí pasa rezo en los carritos, yo estaba mirando así, y atrás, y muévase, y con tal por cual. Y ve quién era nada más. Yo me esperaba que viniera. Nada más dice que la mano que se fuera por encima, ¿no? Entonces, y me fui. En otro tiempo, quién sabe cómo haya actuado. Pero gracias a Dios que tenía Cristo. Y que no actué en la carne como a alguien que yo he visto. Y que ni cuenta se dio que lo miré. Sí. Y hasta me agaché así para que no me mirara. Porque me dio más vergüenza a mí. Porque dije, a lo mejor ya no va a llegar a la iglesia si me ve. ¿Se da cuenta? Sí, por eso lo hice, hermano. Pero tú, ¿cómo actúas? ¿Necesitamos humildad o no necesitamos humildad? Mira, Lucas capítulo 6. Me dijo Robolcado una vez a mí, hermano Aguilera, ¿usted es orgulloso o humilde? No, bien humilde. Tenía poquito en Cristo. Y después empecé a leer la Biblia, empecé a escuchar las predicaciones del pastor y empecé a ver que era, pero de lo más orgulloso y soberbio. Y aún batallo con ello, hermanos. Y no me da vergüenza decir, para que oren por mí. Hay otros que, me acuerdo antes, pasan por un lado y nos lo saludan. Nomás porque andaban muy trajeaditos y muy bien peinaditos y todo eso. Y ahí uno se ve el reflejo y dice, yo no quiero ser como ese.
y empieza uno a trabajar. ¿O no es cierto? Lucas 7. Bueno, pero ahora digo Lucas 7. Sean humildes. Lucas 7, versículo 6. Lucas 7, 6 y 7. Jesús se fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Aquí es el centurión que mandó traer a Jesús para que le sanara a ese siervo que tenía. Y ese hombre dice: no soy ¿qué? Digno. ¿Sabes lo que significa eso? Bajeza espiritual. Humildad. Humildad. Y eso es lo que nosotros deberíamos de pensar de nosotros mismos. En primer lugar, usted y yo no somos dignos de ser hijos de Dios. No somos dignos de llamarnos cristianos muchas veces por la vida que nosotros vivimos, por nuestras actitudes y nuestros hechos ahí con nuestros seres amados, con la gente con la cual convivimos, hermano. Amén. No somos dignos de subirnos a un púlpito y predicar la palabra de Dios. No somos dignos de estar cantando y adorando a Dios, hermano. No somos dignos de tener una posición en la iglesia. No somos dignos de dar clases a los niños, ni dignos de trabajar como obreros en guardería. ¿Sí o no? ¿Por qué? Mirando a nuestro Dios, ¿quién es Él? ¿No dice Jesucristo que vino y se despojó a sí mismo? ¿O no es cierto? Y muchas veces nosotros tenemos una posición en la iglesia, en lugar de bajarnos nos subimos. Eso es el orgullo, la soberbia, hermanos. Mejor ser mansos y humildes y decirse: yo no soy digno de tener esa posición, de ser un pastor, de ser un ministro, de ser un predicador, de ser un maestro, de ser un cantante, porque no lo merecemos, hermano. No somos dignos al mirar al Señor, su santidad, su pureza, su soberanía y su amor para con cada uno de nosotros. No somos dignos. Dios nos quiere usar, qué bendición, hermanos, pero no somos dignos. Por eso Él se sentía una persona indigna de que Jesucristo entrara a su lugar. Nomás di la palabra. ¿Y qué pasa con algunos de nosotros, hermanos? Otra vez nos llaman la atención y ya nos andamos queriendo ir de la iglesia. ¿O no es cierto? Piense, verá. La cuarta prenda de vestir es la mansedumbre. Nos debemos de vestir de mansedumbre. Y esto no significa cobardía. Más bien apunta a una persona que es dócil, apacible, gentil y dulce en el trato con otros. Jesucristo fue manso, hermanos. ¿O no es cierto? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de 1 Pedro 2? ¿Quién se acuerda del texto? Sí, dice amén. Le voy a preguntar a ver qué dice. 1 Pedro, por favor. Versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con ¿qué? Con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué nos está presentando la Biblia aquí en lo relacionado a Jesucristo? Que era ¿qué? Un hombre manso. No respondía a golpes. Amén. Ni verbalmente. No ofendía a nadie, hermano. Cuando llegó Pedro y le dio aquel espadazo al hombre a quien le arrancó la oreja, le dijo: hey, calmado. Dice: yo puedo traer miles de ángeles, pero él era un hombre manso. Cuando lo acusaban, cuando lo injuriaron, lo abofetearon,
Dice la Biblia que no abrió su boca. Era un hombre ¿qué? Manso. Ya hablamos de la humildad. Manso, dócil. La gente se podía acercar a él. ¿Sí o no? Hermano, hermana, la gente se puede acercar a ti, se puede acercar a mí. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos acerca alguien y luego andamos gritando: te dije que no hicieras eso. Los hijos se quieren acercar a uno: ya ves. ¿O no es cierto? Piense, hermano, piénsele. Manso. ¿Quién era manso también? Moisés. Moisés. Al principio no era manso. No, hombre, fue duro, no mató. ¿O no es cierto? ¿Mató a un egipcio, sí o no? Era duro. Pero en Números, capítulo 12, miren lo que dice. O sea que, ¿se puede o no se puede cambiar? Sí. Podríamos haber sido lo que sea, hermanos, violentos, golpes, ¿verdad? No pueden decir nada porque ya andábamos como los gallitos luego. Esos gallitos de pelea, nomás les tiras cualquier cosita así, se voltean y luego empiezan con las alitas y las patitas ahí luego. Y así éramos unos de nosotros y quizás ahora otros cuantos todavía. ¿O no es cierto? Pero aquí cuando este hombre, ¿verdad? Están hablando él, está murmurando su misma familia, su hermana y su hermano. ¿Verdad? Dice desde el 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Hablaron de quién? De Moisés, ¿verdad? ¿Qué hacemos tú y yo cuando escuchamos que hablan mal de nosotros? No, ahorita voy a agarrar el carro y ahorita voy a donde están los hermanos, la hermana. O en el hogar ahí. Fíjense, ¿verdad? Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Se da cuenta? Usted conoce la historia de Moisés allá atrás, cuando salió huyendo. ¿Sí o no? Porque había matado, porque era violento, era un hombre de explosivo. ¿Sabe quién era también así? Los hijos del trueno. ¿O no es cierto? Lo querían destruir. Y dicen que Pedrito y Pablo no se quedaban muy atrás antes de conocer a Jesucristo. Sus historias, ¿verdad? Los libros de historias. Porque hay historia. Pero este hombre era manso. Y hermano, ¿será que nosotros somos conocidos por Dios como cristianos misericordiosos? Como cristianos benignos, humildes y mansos. ¿Será, hermano? ¿Podrá el Señor escribir un párrafo y decir: no has mirado a mi siervo? Y la apunta del hermano. O a mi siervo. O a mi sierva. Y así. Que son mansos. ¿O qué escribirá el Señor? Piense de usted, no ande pensando de otros, porque ese es el problema. Que hablamos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Él, ella. ¿Sí o no? El pastor. No pensamos en uno mismo. ¿Por qué? Porque nos falta mucho la número 3. La prenda número 3. ¿Cuál es la número 3? Si lo está escribiendo, ¿cuál es? ¿O está leyendo? La humildad. La humildad. Nos falta humildad, hermanos. Mucha humildad. Explotamos y luego le echamos la culpa a otros. En lugar de ser mansos, somos violentos. Verbalmente y a veces hasta físicamente tiramos con lo que encontramos al esposo, a la esposa o a los hijos. ¿O no es cierto?
Y a veces hasta en hermanos, porque se ha escuchado hermanos que se dan unos agarrones, ¿verdad? Como esos líderes allá de la iglesia que están en Southgate, por ahí cerquitas de donde yo vivo. Se agarró, dijo el pastor, el asistente del pastor, con otro, ahí adentro, en los pasillos. ¿No nos puede pasar lo mismo aquí? ¿Sí o no, hermano? Sí, claro. Por eso debemos de vestirnos, por eso la exhortación, la motivación a vestirnos como escogidos de Dios, como santos, como amados por Dios, hermanos. Ahora, la quinta prenda, y es importante porque esto nos va a ayudar, ¿verdad?, con lo que sigue, es la paciencia. Paciencia. Ay, cómo necesitan ustedes paciencia conmigo, hermanos. Pero el que está aquí también con otros cuantos. ¿Verdad que sí? Paciencia. Paciencia también se traduce por longanimidad y lleva la idea de esperar. En muchas ocasiones la paciencia lleva al sufrimiento, hermanos. Hacia allá indica la paciencia. Mire, los apóstoles. ¿Sufrieron los apóstoles? ¿Fueron pacientes los apóstoles? Sí, mis hermanos. ¿Ha sido paciente Dios con nosotros? ¿Sí o no? Y sigue siendo paciente con nosotros. Y sigue siendo paciente con el mundo incrédulo para que se salve. Y esto no los puedo extender mucho porque los vamos a ver los domingos por la noche de una manera más extensa. Pero los apóstoles, fíjese que en el versículo 38 del capítulo 5, Hechos 5, capítulo 38, y está hablando aquí Gamaliel, o sea, es claro que es Lucas, ¿verdad?, el que escribió este libro, inspirado por el Espíritu Santo, pero dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, dice Gamaliel, ¿verdad?, al grupo ahí del Sanedrín. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, ¿después de qué? De azotarlos, fíjese bien, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Todos qué? Todos los días, no un día, todos los días sufrían por causa del Evangelio. Eso nos indica, hermano, que lo estuvieron haciendo porque eran pacientes. ¿Me explico? Aguantaban, toleraban, que es lo que sigue adelantito, o sea, la otra prenda. Pero lleva el sufrimiento, hermano. ¿Cristo viene? Hay que ser paciente. No dice a veces la persona que está en una enfermedad, dice: yo ya me quiero ir con Cristo. Hay que ser paciente hasta que Cristo quiera, hermanos. Amén. Hay que ser. Yo quisiera que ya mi cónyuge cambiara y dejara de ser. Hay que ser pacientes. ¿O no es cierto? Que mis hijas ya cambian. Hay que ser pacientes. Los hijos, que mi papá y mi mamá cambiaran las actitudes que tiene con nosotros, siempre nos condenan, nos gritan, no nos habla allá en la iglesia, hermanito, mijito, mijita, y aquí en la casa cómo nos trata. Jóvenes, hay que ser pacientes con sus padres. ¿Sí o no? Ahora eso no quiere decir que se va a quedar callado. Con amor y respeto díganle: papi, mami, no me hable así. Amén. Ya, de muchos ya no hubo amén. Pero sí, hermano, yo creo que es justo que cuando estamos tratando a los hijos de una manera incorrecta, no bíblica, nuestros hijos tuvieran la libertad para decirnos: papi, mami, no me hable así. Amén. Porque muchas veces hay injusticias con los padres, con los hijos.
Por acá, puro amor con los hermanos de la iglesia, pero allá, ¿cómo hablan? Los apóstoles sufrieron, hermanos. Si no, cuando tenga tiempo, leas 2 Corintios capítulo 12 para que vea Pablo cómo tuvo paciencia. Y él terminó su carrera, hermano, porque necesitamos vestirnos ¿de qué? De paciencia, paciencia, paciencia. Los profetas fueron pacientes, hermano. Mira, Santiago lo enseña, lo muestra, lo dice en el capítulo 5. Santiago 5:10 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción, o sea, de sufrimiento, y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Fueron pacientes los profetas? Hasta los mataron a muchos de ellos, hermano. Pero fueron pacientes. La paciencia es otro fruto del Espíritu Santo, mi hermano. Es otra prenda de vestir que nos debemos de poner diariamente, porque todos los días necesitamos paciencia. Y también otros necesitan paciencia para con nosotros. El verso 11: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de quién? De Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Paciencia y paciencia y paciencia. Y después Job fue más rico. ¿O no termina así la historia del libro de Job? Sí. Doble. Pero fue paciente en la enfermedad, hermanos. Fue paciente en el sufrimiento, perdió sus seres queridos, nomás le dejó ¿a quién? ¿A quién? A la esposa. ¿Por qué sería? Lo estaba moldando. Debemos de vestirnos de tolerancia, que es lo que sigue, soportar. Dice, porque dice la Biblia, soportando ¿qué? Los unos con quién? Con los otros. Y esto de soportar acá significa aguantar, tolerar y cargar con las adversidades de la vida. También significa aguardar injustamente las persecuciones, la crítica destructiva, las falsas acusaciones, las traiciones de personas malagradecidas y en ocasiones la hipocresía de algunos hermanos. Hay que tolerar, hay que soportar, hermanos. ¿Unos con quién? Unos con otros. Y otra vez por la noche, uno de estos domingos le vamos a extender un montón de estas cosas. Pero escriba, por ejemplo, 1 Corintios 4, del 12 al 16. 1 Corintios 4, del 12 al 16. Y Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 2, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4, 2, soportándoos ¿qué? Unos a otros. ¿Y qué queremos nosotros muchas veces? No, que aguanten, que me aguanten. ¿O no es cierto? Pero no queremos soportar las fallas de otros. Y hermano, ¿tenemos fallas nosotros? Algunos tenemos más fallas que un carro de 4 cilindros y 3 bujías no le trabajan. Luego después habla que nos debemos de vestir del perdón también. Y significa pasar por alto el daño y las heridas que nos han causado y todo, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo de Dios. Porque nos perdonó incondicionalmente. Porque dice el 13. ¿Está conmigo en el 13? Sí. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo también vosotros. Dios nos perdonó en Cristo, según Efesios 4:32, y aquí en Colosenses dice que Cristo nos perdonó a nosotros, hermano. ¿Necesitamos perdonarnos unos a otros? Sí, hermanos, pero otra vez, queremos que nos perdonen. Y les enseñamos el perdón. Es pasar por alto la ofensa. Es que ya no te debo nada si me perdonas. Pero cuando nosotros queremos o necesitamos perdonar a otros, como que no queremos. Como que le ponemos números. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? No te digo ¿cuántas? 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea que no hay número para el perdón.
Por eso necesitamos paciencia, necesitamos soportarnos unos a otros, hermanos. Y perdonar, para poder perdonarnos. Y por último, debemos vestirnos de amor, hermanos. El amor debe ser la principal vestimenta o prenda de vestir de la nueva vida del creyente en Cristo Jesús. Es la prenda principal. Se le llama el vínculo perfecto, o sea, el amor enlaza, une todas las prendas de la vestimenta o espiritualmente las grandes cualidades y virtudes de los hijos de Dios. O sea que hemos mirado 7 prendas. Y esas 7 prendas, la última, que es la 8, el amor, es la que une todo. Amén. Si no hay amor, no hay nada. Si no hay amor, no hay nada, hermano. Si no hay amor, no vamos a hacer el bien a la gente. No vamos a ser misericordiosos. Si no hay amor, no vamos a trabajar en la humildad. No vamos a ser mansos. Si no hay amor, no vamos a ser pacientes. Si no hay amor, no nos vamos a soportar unos con otros. Si no hay amor, no nos vamos a perdonar. Y estamos hablando del amor de Dios, del amor de Cristo, hermanos. Estamos hablando de ese amor incondicional. El 14 ahí nos dice, y sobre todas estas cosas, o sea, las mencionadas, las 7 mencionadas antes, dice, vestidos de amor, que es el vínculo, o sea, la unión perfecta. Ahora tú puedes ver con claridad del por qué muchas veces no usas de misericordia con el prójimo. No hay amor. ¿Por qué no somos benignos? No deseamos el bien al otro. No hay amor. Vemos la gente sufriendo allá afuera y sabemos que lo que les puede cambiar la vida es el evangelio. No les hablamos. No, yo me voy a esperar hasta el sábado. ¿No es cierto? No, yo me voy a esperar hasta el martes. Los que damos estudios nos juntamos con cristianos. No, yo me voy a esperar hasta el domingo. Hermano, el evangelismo es todos los días. Que haya un compromiso como iglesia un día es otra cosa. Pero eso de cumplir con la gran comisión es todos los días, hermanos. Y es el amor, ¿verdad? Y es el amor, otra vez, es un mandamiento ¿de quién? Del Señor, hermano. El cristiano que ama incondicionalmente no tendrá ningún problema para vestirse de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de aguante o tolerancia y de perdonar a otros. Por eso, el mandamiento más grande que existe es el amar ¿a quién? A Dios. Vaya conmigo a Mateo capítulo 22. No vamos a ir allá al Éxodo, vamos a ir aquí a Mateo 22. Mateo 22, 37. Y dice así, amarás al Señor tu Dios, pero mira, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Está hablando que debemos de amarlo con todo lo que usted y yo somos, hermano. Amén. Primero ¿a quién? A Dios. No puedes decir como miramos o como vamos a ver que amamos a alguien que no hemos visto si no amamos al que hemos visto. ¿Se acuerdan en 1 Juan? ¿Cómo dices que amas a Dios que no has visto? No amas al que estás mirando. ¿Cómo podemos manifestar que amamos a Dios? En que amamos a los hermanos, en que amamos a la gente. Por eso el segundo dice, es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Ahora, el texto que leímos al iniciar el servicio, Romanos capítulo 13. Por favor. Versículo 8.
Romans 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que si uno ama al prójimo, no va a cometer los pecados que acabamos de leer. Y sigamos. El amor no hace mal al prójimo. Así que el mandamiento de la ley es el amor. Ya ves, tienes que amarme. No, tú tienes que amar a otros. Pero luego pensamos, no, me tienen que amar. Hablan de amor y no dan amor. Tú escuchas de amor, ¿por qué no das amor? ¿O no es cierto? Siempre nos andamos defendiendo, siempre andamos apuntando a otros cuando uno apuntamos para allá y 4 nos apuntan a nosotros. Piense, verás. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea que ya Cristo está por venir. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas ¿de qué? De la luz. Lo que quiere decir, desvístanse del viejo hombre y vístanse del nuevo, hermanos. Así nos está diciendo. Y andemos como de día, o sea, en pureza, en santidad, honestamente, no en glotonerías, o sea, no en la carne, no en glotonerías y borracheras, no en locuras y lascivias, no en contiendas y envidia, porque a veces hay contiendas, hay envidias en las iglesias, en los hogares, sino vestidos ¿de quién? Fíjate bien, ¿vestidos de quién, hermano, hermana? No el pastor, no el líder espiritual, que mucha gente anda vistiéndose como se visten sus líderes. Es bueno, es importante vestirnos porque somos ¿qué? Embajadores de Cristo. Hay que vestirnos bien, pero hay que vestirnos por dentro primero. Del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos ¿de qué? De la carne. Esta es la exhortación para usted y para mí, hermano, individual, personal. Vístete de Cristo, dice el Señor. Me dice a mí y te dice a ti. Amén. Vístete de Cristo. No te vistas como Talía. No te vistas como ahí la reina por allá de un país por allá, elegante. No, vístete ¿de quién? ¿De quién, hermanos? De Cristo. ¿Sí o no? ¿O no es cierto? ¿Qué no ve cómo se viste la gente del mundo? Y algunos hasta el peinado. ¿O no es cierto? A veces cristianas como el pájaro loco. ¿O no es cierto? Y si se enoja, pues enójese, pero hermano, vístase primero ¿por dónde? Por dentro, porque sus actitudes de muchos cristianos dejan mucho que decir. Sí. Como dijo el Señor Jesucristo, por dentro, por fuera tumbas blanqueadas, pero por dentro llenos de huesos. O sea, sin vida espiritual. Por eso el Señor dice que nos vistamos ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Mira, hermano, hermana, a veces la preocupación del hombre y la mujer en estos días festivos, buscando a ver si ya llegó las especiales de tal tienda, a ver qué vestido, qué ropa, qué saco, qué corbata me voy a comprar para esta temporada. Y sí, si hay dinerito y se puede, ¿por qué no? Pero no es lo más importante. Lo más importante es vestirnos de Jesucristo. Ahí dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y nos enseña 8 cosas: misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, el aguante, la tolerancia, el perdón y el amor, hermano. Y aquí termina el mensaje: sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos ¿de qué? De la carne.
para los deseos de la carne. Hay muchas cosas buenas que los cristianos están haciendo y hay que seguirlo haciendo, ¿verdad? Cuidar nuestra apariencia externa. Amén. Lo de afuera es bonito, hermano. Pero ¿sabe qué es más bonito? Lo interno. Porque muchas veces lo interno echa a perder lo externo. Bien vestiditos, no hombre, bien puliditos. Parece que fuimos con los hermanos Memo, hermano Manuel, que nos dio una pulida, bien limpios, bien, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llaman a eso? ¿Cómo le dicen, hermano? Que los dejan los carros bien blancos, bien brillosos. Les dan un wax, ¿cómo le llaman? Algo así. Le sacan pintura y todo eso. Y a veces así andamos nosotros, le sacamos pintura a todo. Pero las actitudes de nosotros, hermano, echan a perder todo lo de afuera. ¿Sí o no? Piensa, hermano. Aquí dice, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de ¿qué? De la carne. Y todo lo que no es del Espíritu es de la carne. ¿Me explico? Todo lo que no es del Espíritu es de ¿qué? De la carne. Haga lo que usted quiera y acomodar los textos bíblicos a su manera, pero léalos bien, porque se va a encontrar con un problema delante de Dios si no los interpreta bien, hermanos. Si no es de la carne, es del Espíritu. Y lo que es del Espíritu no es de ¿qué? De la carne. Así que es bien sencillo para saber en qué andamos. ¿En la carne o en el Espíritu? Aquí, modelando la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el soporte, el perdón y el amor en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, o modelando aún el viejo hombre. Y eso es personal, es individual. No es ahí que si en el hogar el esposo o la esposa no modela esto, yo tampoco. No, esto es personal, hermano. Esto es individual. Que si mi papi no lo vive, o mi mami, o mis hijos, no, esto es muy individual, hermano. Es entre usted y quién. Usted y Dios, hermano. La pregunta sería, ¿tú en qué caminas, hermano? ¿En el Espíritu o en la carne? 8 cosas que has mirado en esta oportunidad para poder examinarte. Nuestro soldado, nuestro ejército, nuestro uniforme, como soldados de Jesucristo, lo has visto en esta oportunidad, hermano. Amén. Mire, yo no puedo distinguir los Marines del Army y todos esos, los uniformes. No los puedo distinguir. Yo los veo iguales. Pero el Benjamin, él los distingue bien. ¿Sabe que así nos distingue la gente? Ajá, sí. ¿Sí nos distingue? Por la manera en que actuamos. Sí. Piense, ¿verdad? Piense, ¿verdad? Así que, hermano, ¿a vestirse de qué? ¿Del Señor qué? Jesucristo. ¿Quién se quiere vestir del Señor Jesucristo esta mañana? Póngase de pie para orar por usted. Yo ya estoy de pie. ¿Quién quiere decir, yo quiero desarmar, quiero desvestirme del viejo hombre y luchar y esforzarme por vestirme con estas 8 prendas que acabo de escuchar esta mañana? Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Todos con su rostro inclinado. Pueden pasar los acomodadores, pero todos con su rostro inclinado. Pídale usted allí. Le voy a dar un minutito para que usted hable primeramente con Dios. Nadie haciendo ruido, nadie moviéndose en este momento, nadie platicando. Esto es muy especial, es un momento muy importante para todos. Háblele a Dios. Padre Celestial, es tu pueblo, mi Dios. Somos tus hijos. Somos ciudadanos del reino de los cielos, donde tú eres el gobernador, tú eres el rey. Tú tienes la autoridad.
Tú tienes mandatos, tienes órdenes, tienes leyes. Y Padre, como cualquier país, los ciudadanos tenemos la responsabilidad de obedecer, Señor. Y Padre, como ciudadanos del país celestial, oro en el nombre de Cristo por esta congregación, mi Dios. Por todos los presentes y aún por los ausentes, Señor. Que de alguna manera los que no estuvieron acá, tú les hables y les enseñes sus responsabilidades. Y los que escuchamos acá, somos más responsables, mi Dios. Porque tú nos mandas que como escogidos, como santos y amados de ti, tenemos la responsabilidad, tenemos la obligación de vestirnos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, que nos debemos de soportar unos con otros, que debemos de perdonarnos, así como tú nos perdonas, Señor, y sobre todo que debemos de amarnos. Ayúdanos, Padre, a vestirnos diariamente con estas prendas, Señor, espirituales, Padre, y podamos vivir vidas gratas delante de tu presencia, y podamos hacer la diferencia en el mundo incrédulo donde nosotros vivimos, donde nosotros caminamos, Señor. Nosotros no somos de acá, vamos de paso. Pero mientras estamos en este mundo, mi Dios, ayúdanos a seguir adelante, mi Dios. Dando evidencia que dentro de nosotros mora la naturaleza de Cristo. Padre, te pido que nos ayudes a regresar esta tarde para celebrar la Santa Cena. Te pido por los enfermos, mi Dios, mi hermana María Moya, por mi hermana Consuelo, que la fortalezca, Señor, físicamente, Padre. Señor, por el hermano Alessio, que tiene mucha fiebre, Señor, también que pongas tu mano poderosa, así como lo hiciste con la suegra de Pedro. Y Padre, otros enfermos de nuestra congregación, mi Dios, que están escritos aquí, Señor, en el boletín, Padre, que lo llevemos a casa el boletín y oremos por ellos. Y bendícenos, Padre. Bendice al dador alegre. Bendice todo aquel hermano que ofrenda, que de corazón voluntario, que con gozo, que con alegría, te regresa aquello que tú pides, Señor. Bendice pues al dador alegre, Padre, y que todos los planes, Señor, con aquel edificio sigan adelante, y que nos proveas, Padre, un lugar donde podamos tener la escuela dominical también, porque tanta necesidad hay, Señor, para nuestra congregación, especialmente para las parejas, para los matrimonios. Bendícenos pues, y ayúdanos a hacer las cosas gratas delante de tu presencia, en Cristo Jesús. Amén. Así de pie, hermanos.